Nadie reparaba en ella. No en serio. Pasaban, la miraban por encima del hombro, algunos incluso cruzaban la calle por incomodidad. No sabían su nombre, pero todos en el barrio la llamaban la niña de los pies de colores. Cada tarde, cuando el sol bajaba un poco, ella se sentaba sobre un cartón en la plaza y desataba los cordones de sus zapatillas con los dientes. Luego, con precisión casi quirúrgica, sacaba de una bolsita gastada sus tizas, una roja, una azul, dos amarillas rotas por la mitad y una blanca ya en las últimas. Y entonces comenzaba a dibujar. Con los pies. Sí. Porque Valeria, de apenas 9 años, había nacido sin brazos. Su madre desapareció cuando tenía 3 meses. Su padre nunca la reconoció. Solo quedó su abuela, una mujer flaca, de espalda encorvada, que vendía flores secas en una esquina cercana y cada tanto pasaba a ver cómo iba su niña. No hablaban mucho. No hacía falta. La abuela le dejaba una manzana, una botella de agua, le tocaba la cabeza y seguía. Pero Valeria no necesitaba compasión. No la quería. Lo único que pedía era que no le impidieran dibujar. Su mundo estaba en el suelo. En los ladrillos calientes de la plaza. En los rostros que inventaba cada tarde. A veces retrataba gente real. A veces soñada. Pero siempre con una dulzura y detalle que hacía que los que se detenían, pocos, quedaran con la boca abierta. Hasta que llegó él. Iván de Loma. Un nombre famoso en el mundo del arte. Crítico severo, dueño de una de las galerías más influyentes del país, millonario, viudo y descreído de todo lo que no fuera provocador, comercial o brutalmente moderno. Estaba de paso por el barrio para una entrevista. El coche se detuvo por error y el chófer bajó a preguntar direcciones. Iván, impaciente, salió a fumar. Y entonces la vio. Una niña en el suelo, sin brazos, con el cabello recogido en 2 colitas irregulares, dibujando con los pies. Trazaba un rostro. Y algo en ese rostro, algo lo congeló. Era imposible. No podía ser. Pero lo era. Los ojos, el gesto, la forma de la boca, era idéntico al retrato de su hija Lara. Una hija que había fallecido hacía 6 años, y cuyo rostro él no había visto desde entonces. Un rostro que creía olvidado. Pero ahí estaba. En el suelo. Dibujado por una niña sin brazos, que ni siquiera lo miraba. Iván se acercó como hipnotizado. ¿Quién te enseñó a dibujar eso?, preguntó. Valeria no respondió. Solo lo miró en silencio. ¿Dónde viste esa cara?, insistió. Ella se encogió de hombros. Luego levantó el pie y escribió con tiza en el suelo. Soñé con ella. Iván dio un paso atrás. El cigarro se le cayó de los dedos. El chófer lo llamó desde el coche. Él no respondió. Solo siguió mirando ese rostro. Ese milagro. Ese recuerdo. Y por primera vez en años, sintió algo moverse dentro del pecho. Iván no podía apartar los ojos del suelo. El rostro que Valeria había trazado era inconfundible. No era solo una cara bonita o inventada, era su hija, Lara. Con la misma expresión serena, los mismos ojos rasgados, la curva sutil del mentón. Era un retrato imposible, hecho por una niña que decía haberla soñado. Pero lo más perturbador no era la exactitud. Era la vida que ese dibujo transmitía, como si Lara hubiera regresado por unos segundos a través de los pies de una desconocida. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, intentando mantener la voz firme. Valeria levantó una ceja. Con el pie, escribió lentamente sobre el ladrillo su nombre. Valeria. ¿Quién es tu madre? La niña alzó los hombros. Con un gesto rápido y seco, dibujó una línea curva que atravesaba una figura en forma de corazón. Luego borró el trazo con la suela. Iván entendió. No era necesario preguntar más. ¿Y tu padre? Ella clavó la mirada en él. Sin moverse. Sin escribir. Solo lo miró. Una mirada larga, sin enojo, sin expectativa, sin miedo. Y eso lo desarmó más que cualquier respuesta. No sabía si esa niña lo estaba juzgando o simplemente era incapaz de entender por qué alguien se preocupaba de repente por su historia. Ese día, Iván no regresó a la entrevista. Ni a la galería. Se quedó allí hasta que Valeria terminó su dibujo. Cuando la última línea fue trazada, ella sopló con fuerza sobre el polvo de tiza, sacó una pequeña caja de metal donde guardaba los restos, se puso las zapatillas con movimientos precisos y se levantó como si nada. No pidió limosna. No esperó aplausos. Solo recogió su cartón, lo enrolló con los dientes, lo sostuvo bajo el mentón y comenzó a caminar hacia la esquina. Iván la siguió.
La vio detenerse frente a una anciana que vendía flores. Le dio un beso en la mejilla, y sin decir palabra, ambas se sentaron una al lado de la otra. La abuela sacó una lonchera con arroz. Valeria, usando los pies, comió en silencio. Iván se acercó. Llevaba los ojos húmedos, pero el gesto firme. «Buenas tardes», dijo. La anciana lo miró de arriba abajo. «¿Le interesa una rosa?» «No. Me interesa ella», respondió señalando a Valeria. La mujer frunció el ceño. «¿Y usted quién es?» «Me llamo Iván de Loma. Bueno, no importa. Acabo de ver lo que ella dibujó. Y necesito saber si le enseñaron en algún lado». «¿Enseñarle?» La mujer soltó una risa seca. ¿Quién va a enseñarle algo a una niña sin brazos? Ni la escuela quiso. Ella sola se buscó su forma de expresarse. La tiza y el suelo. Yo solo le doy de comer. Iván tragó saliva. ¿Y tienen dónde vivir? Una habitación en una pensión. No es gran cosa, pero alcanza. ¿Y si le ofreciera algo mejor? ¿A cambio de qué? Iván no supo qué responder. No tenía claro qué quería. Solo sabía que esa niña lo había confrontado con un recuerdo que él creía enterrado. Y que, de alguna forma, debía estar cerca de ella. No por caridad. No por culpa. Por necesidad. Me gustaría ayudarla a mostrar lo que hace. Llevar sus dibujos a mi galería. Tal vez conseguirle material, un espacio, visibilidad. Lo que usted y ella quieran. Sin condiciones. La anciana lo miró en silencio durante largos segundos. Luego miró a Valeria. «¿Qué opinas, niña?» Valeria no respondió. Sacó una tiza del bolsillo, la colocó en el suelo y comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez, un hombre con traje. Sosteniendo una flor. Pero en lugar de tener cabeza, tenía un espejo. Iván se inclinó para ver. En el reflejo del espejo, estaban dibujados unos ojos llorando. «¿Eso soy yo?» Valeria asintió. Y con el pie, escribió al lado. «Si vas a mostrarme, primero mírate tú». Iván apretó los labios. Por primera vez en años, no tenía respuesta. Solo una certeza. Esa niña le había dicho en segundos lo que el mundo no había logrado en décadas. Y estaba dispuesto a escucharlo todo. Iván cumplió su palabra. Al día siguiente, fue a buscar a Valeria y a su abuela en una furgoneta negra de la galería. Les ofreció transporte, un desayuno caliente, sobre todo, respeto. Valeria lo miraba en silencio desde el asiento trasero. No parecía impresionada ni agradecida. Solo observaba. El mundo no la había tratado con indulgencia y no tenía motivos para confiar en promesas elegantes. Al llegar a la galería, los empleados los recibieron con extrañeza. Algunos no sabían si era una broma, una provocación artística o un nuevo escándalo de su jefe. Una niña sin brazos, descalza, con tizas en una caja metálica oxidada, en el epicentro del arte contemporáneo de la ciudad. Pero Iván no se detuvo. Pidió que despejaran una de las salas laterales. Hizo que le pusieran una alfombra, una mesa baja sin nada encima, y varias hojas blancas tamaño mural pegadas al suelo. «Esto es para ti», le dijo. Valeria se quitó las zapatillas, se sentó con cuidado y comenzó a trabajar. Sin instrucciones. Sin presión. Con la misma concentración con la que lo hacía en la plaza. Solo que esta vez tenía espacio, luz y silencio. Mientras dibujaba, nadie se atrevía a hablar. Las líneas que trazaba eran firmes, exactas, delicadas. No eran bocetos infantiles ni caricaturas. Eran retratos. Escenas. Historias. Cada movimiento de sus pies parecía orquestado por un alma que había vivido más de lo que su cuerpo permitía imaginar. Iván no se movió de la puerta. La miraba como si estuviera asistiendo a un ritual secreto. En ese momento no pensaba en críticas, ni en redes, ni en galeristas. Solo en la imagen que ella había dibujado la tarde anterior, un hombre con un espejo por cabeza, llorando. Y entendía. Entendía que Valeria no pintaba personas. Pintaba verdades. A los pocos días, organizó una muestra privada. Solo para coleccionistas, críticos y prensa selecta. La invitación era simple: una niña sin brazos. Un mensaje con los pies. La exposición que no verás con los ojos, sino con el alma. La reacción fue inmediata. Los medios querían saber más. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué Iván, el crítico más duro del país, había apostado por una niña callejera? La noche de la inauguración,
La sala estaba llena. Copas de vino. Murmullos. Tacones resonando en el mármol. Y en el centro, sentada en una alfombra, Valeria, con la misma caja de metal, sus pies descalzos y una nueva hoja en blanco frente a ella. No había discurso de apertura. No hubo presentación. Solo música instrumental suave y silencio. Ella comenzó a dibujar. Los trazos eran lentos, cuidadosos. Pero lo que apareció en el papel no fue un rostro. Fue una escena. Un padre sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Frente a él, una niña pequeña tocando un piano de juguete. En la esquina inferior, Valeria escribió con el pie, en letras minúsculas. A veces el alma también nace sin brazos. Hubo un suspiro colectivo. Y entonces alguien en la sala, un coleccionista reconocido, murmuró: «Esto es real. No es show. Es verdad pura». Las cámaras comenzaron a disparar. Las miradas dejaron de ser escépticas y se volvieron profundas. Una crítica de arte se secó una lágrima. Otro hombre pidió salir un momento. Nadie se reía. Nadie hablaba de técnicas ni de méritos académicos. Todos estaban siendo confrontados con algo que el arte rara vez muestra: la vulnerabilidad sin filtro. Iván, desde el fondo, miraba todo. Y no sentía orgullo. Sentía humildad. Valeria no necesitaba su galería. Era la galería quien la necesitaba a ella. Ese mismo día, Iván mandó imprimir todas las obras que Valeria había hecho en la semana. No para venderlas, sino para donarlas a hospitales, escuelas especiales y hogares. Quería que su arte llegara a quienes realmente pudieran entenderla. Pero cuando fue a darle la noticia a la niña, ella lo interrumpió. Con el pie, escribió sobre una hoja: «No me uses para sanar lo que tú no sabes curar». Y lo miró con una intensidad que lo quebró por dentro. Ella sabía que él llevaba una culpa antigua. Sabía que buscaba redimirse. Pero Valeria no era un proyecto ni un símbolo. Era una niña. Y como tal, merecía elegir. Iván se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos y dijo con sinceridad: «No sé cómo hacerlo bien. Solo sé que te admiro. Y que no voy a irme». Valeria no sonrió. Pero por primera vez, lo dejó quedarse. El impacto de la muestra de Valeria fue inmediato. Las redes sociales estallaron en pocas horas. Las imágenes de sus dibujos se viralizaron sin necesidad de filtros, títulos ni hashtags forzados. Solo la foto de una niña sin brazos, sentada sobre una alfombra, trazando el alma humana con los pies. Pero Iván, lejos de capitalizar la atención, se refugió en silencio. Sabía que no debía apropiarse de algo que no le pertenecía. Durante años había vivido de encasillar el arte, de medirlo, criticarlo, juzgarlo desde una torre lejana. Ahora, una niña que ni siquiera hablaba le había mostrado que el arte más puro no busca aprobación, busca conexión. Una tarde, en medio de ese torbellino mediático, Valeria volvió a la plaza. No para vender. No para escapar. Volvió porque, pese a todo, ese lugar seguía siendo su templo. El suelo seguía siendo su lienzo. Y la gente, aunque no lo supiera, seguía necesitando verla. Iván la acompañó, pero esta vez no como protector. Se sentó a su lado, en una banquita, como cualquier otro. La abuela estaba allí también, en su rincón de siempre. Y cuando Valeria comenzó a dibujar, se hizo un pequeño círculo a su alrededor. Curiosos. Niños. Una mujer con una bolsa de pan. Un jubilado en bicicleta. Nadie sabía que estaban presenciando el último dibujo de la niña ese mes. El retrato que trazó fue distinto a todos los anteriores. No era un rostro. Ni una escena triste. Era un abrazo. Un padre abrazando a una niña. Ambos de espaldas. Pero había algo más. El detalle: los brazos del padre eran enormes, protectores, abiertos. Pero la niña no tenía brazos. Y aún así, se notaba el abrazo. Porque lo importante no era el gesto. Era la intención. La niña había dibujado el abrazo que nunca recibió. Y al mismo tiempo, el que estaba aprendiendo a dar. Iván se levantó. Caminó hacia ella con los ojos nublados. Se arrodilló frente al dibujo. Y se quedó ahí. No dijo nada. Solo se quitó el reloj, el abrigo de marca, y se sentó en el suelo, al lado de Valeria, con las piernas cruzadas. Y en silencio, sin que nadie lo esperara, sacó una hoja, un lápiz, y comenzó a copiar el dibujo con torpeza. La gente lo miraba sorprendida. El famoso galerista en el suelo, intentando dibujar con manos que sabían firmar cheques,
pero no líneas. Valeria lo observó un instante. Luego extendió un pie. Y le corrigió suavemente un trazo. Iván sonrió. Por primera vez, una sonrisa sincera. Y entendió que ya no necesitaba mostrar el arte. Porque el arte lo había encontrado a él. Ese momento fue grabado por un estudiante que pasaba por allí. El vídeo se subió sin título, sin edición. Solo se escuchaba una frase que alguien dijo al fondo. No tiene brazos, pero tiene alma. Al día siguiente, el vídeo estaba en todas partes. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo dejó de buscar espectáculo, para simplemente emocionarse. Valeria no quiso entrevistas. Tampoco premios. Solo pidió algo. Que le dejaran seguir dibujando en el suelo. Con los pies. Con el alma. Con la memoria de quienes, como ella, aprendieron a crear belleza desde el silencio, desde la ausencia, desde el amor más profundo. Hoy, Iván ya no dirige una galería. Dirige un proyecto que lleva arte a donde nadie lo lleva. Plazas, hospitales, hogares de acogida. Y cada vez que alguien le pregunta por su origen, señala un dibujo enmarcado en su despacho. Un padre. Una niña sin brazos. Un abrazo. Y debajo, escrito con pie izquierdo, las palabras que le cambiaron la vida. Lo importante no es cómo abrazas, sino a quien decides no soltar jamás.